¿Alguna vez has sentido que tu mente se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde luchas cada día contra pensamientos que parecen no darte tregua? Tal vez has intentado mantener la calma, buscar razones para seguir adelante, pero aún así, como sombras persistentes, regresan esos pensamientos negativos que te roban la esperanza, la alegría y la conexión con Dios. Ahora, imagina que existiera una sabiduría divina, oculta a simple vista en las palabras de Jesús, capaz de romper esas cadenas internas, silenciar esa tormenta mental y llenar tu alma de una paz tan profunda que el mundo simplemente no puede comprender. Lo que estás por escuchar no es un mensaje cualquiera, no es una frase motivacional bonita ni un consejo pasajero. Es un conocimiento espiritual profundo revelado en la palabra que ha sido ignorado por muchos durante generaciones. Pero hoy no llegaste aquí por casualidad. Hoy el Espíritu Santo te trajo porque hay algo que el cielo quiere entregarte. Una verdad que puede transformar tu interior, liberar tu corazón y enseñarte cómo recuperar el control de tu mente, sin importar cuán caótica parezca tu vida. Jesús, en su paso por la tierra, dejó enseñanzas poderosas. No solo habló de amor o salvación, sino que también nos dio herramientas para enfrentar las tormentas que se levantan dentro de nosotros. Pero hay un detalle crucial. Estas herramientas solo funcionan si las aplicas con fe. No basta con oírlas. Es necesario abrir el corazón, creer y actuar. Hoy vamos a explorar esas enseñanzas ocultas, paso a paso, para que puedas identificar cómo reemplazar los pensamientos que te atormentan con la verdad de Dios. Aprenderás cómo entrar en un estado de paz que no depende de las circunstancias, una paz firme que no se derrumba cuando llega la ansiedad. Y hay una enseñanza en especial, casi al final de este recorrido, que podría ser la llave que abra una puerta espiritual que llevas tiempo esperando. No la pases por alto. Antes de que avancemos, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios estas palabras: Dios, dame fuerza. Porque cuando escribes tu fe, cuando la declaras públicamente, no solo refuerzas tu compromiso interno, sino que también permites que este mensaje llegue a otras personas. YouTube interpreta tu comentario como una señal de relevancia, y gracias a ti puede mostrar este contenido a más hermanos que hoy se sienten solos, cansados o sin esperanza. Además, si todavía no lo has hecho, dale me gusta al video. No es solo por estadísticas o por un número. Es porque cada clic es una chispa que enciende el fuego de la palabra en otro lugar. Hay personas que no tienen acceso a una iglesia, a una comunidad de fe, y este contenido es su alimento espiritual. Tu acción tiene un impacto más grande de lo que imaginas. Y si sientes que este mensaje está hablando contigo, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de revelación y sanidad interior. No estás solo. Hay una comunidad entera caminando contigo hacia una vida de libertad y propósito. Prepárate, porque lo que vas a aprender podría marcar un antes y un después. Muchos creen que sus problemas vienen del exterior, de lo que otros hacen, de lo que falta, de lo que perdieron. Pero la verdadera batalla muchas veces se libra dentro del alma. No son las circunstancias las que nos hunden, sino las mentiras que permitimos que se arraiguen en nuestra mente. La ansiedad, el miedo, la inseguridad, no siempre vienen de afuera. A veces nacen de pensamientos que repetimos sin darnos cuenta. Biblia nos muestra una escena conmovedora que ilustra esto con una claridad impresionante. Jesús y sus discípulos iban en una barca, cruzando el mar de Galilea. Todo parecía estar en calma. La noche estaba tranquila, el viento suave, y la travesía prometía ser pacífica. Pero de repente, sin aviso previo, el cielo se oscureció y una tormenta violenta se desató con furia. Las olas comenzaron a golpear con fuerza la embarcación. El agua entraba sin parar, y el pánico se apoderó del corazón de los discípulos. No eran inexpertos. Muchos de ellos eran pescadores desde jóvenes. Habían navegado esas aguas incontables veces, y sin embargo, en ese momento, se sintieron indefensos. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que a pesar de tu experiencia, tu fe o tus esfuerzos, algo repentino, sacude todo lo que creías tener bajo control? Eso fue lo que vivieron ellos. Corrían de un lado a otro, gritaban, intentaban salvarse por sus propios medios, convencidos de que iban a morir. Y en medio del caos, Jesús dormía. Sí, dormía. Mientras ellos luchaban contra la tormenta, Él descansaba profundamente. No porque fuera indiferente al sufrimiento, sino porque su confianza en el Padre era total. Jesús no temía, porque sabía quién tenía el control del mar, del viento, de la vida. Pero los discípulos no lo comprendían. La tormenta que veían, afuera se había trasladado a su interior.
Lo que realmente los estaba hundiendo no era el agua, era el miedo. Y ese, querido hermano, querida hermana, es el mismo miedo que muchas veces invade nuestra alma cuando sentimos que Dios guarda silencio, cuando creemos que Él no está actuando y olvidamos que incluso en el silencio Él sigue gobernando. Los discípulos, dominados por el temor, corrieron desesperadamente hacia Jesús, lo despertaron con urgencia y clamaron: «Señor, sálvanos, vamos a morir». Y aquí ocurre un giro extraordinario. Jesús se levanta no con prisa ni miedo, sino con una calma sobrenatural. Observa la furia del mar, siente el viento en el rostro, y entonces con una voz firme y serena declara: «Silencio, cállate». Y al instante, como si el universo entero se inclinara ante su autoridad, el viento cesa, las olas se suavizan y una paz profunda se extiende sobre todo el mar. Y luego, Jesús dirige su mirada a los discípulos y lanza una pregunta, que atraviesa el tiempo hasta llegar a nosotros hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Cuántas veces te has sentido igual que ellos? Con el alma angustiada, con la sensación de que todo se viene abajo, sintiendo que Dios guarda silencio mientras tú clamas por ayuda. Pero esta escena revela una verdad que va mucho más allá del milagro físico. Jesús no solo detuvo la tormenta externa, Él les mostró que la verdadera batalla se libraba dentro de ellos. El problema no era el mar, era el miedo que vivía en sus corazones. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando la fe es débil, el miedo toma el control. Pero cuando aprendemos a confiar verdaderamente en Dios, nada puede sacudirnos. Puedes estar en medio de la tormenta más oscura, pero si tu confianza está arraigada en el Señor, no te destruirá. Tal vez hoy tu mente está como ese mar embravecido. Tal vez estás luchando contra pensamientos que te gritan que todo está perdido, que no hay solución, que esta tormenta marcará tu final. Pero escúchame bien, Jesús te dice hoy con la misma voz que calmó el viento: no temas, yo estoy contigo. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la fe nace de la certeza de que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando tú no puedes verlo. Y si Jesús está contigo en la barca, aunque todo parezca desmoronarse, no tienes por qué temer. Hoy quiero invitarte a hacer algo que puede parecer sencillo, pero que tiene un poder espiritual enorme. Escribe en los comentarios: Jesús está en mi barca y no temeré. Al declarar esta verdad, estás activando tu fe y dejando que la paz de Dios comience a inundar tu interior. Porque en Cristo las tormentas no marcan el final. Son el ilotosins, escenario donde nace un milagro. Hay momentos en la vida en los que todo parece decirte que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza, que el milagro por el que has orado no va a llegar. Las voces externas, y muchas veces las internas también, intentan convencerte de que no vale la pena seguir creyendo. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos cerrar nuestros oídos a esas voces y abrir el corazón a la voz del cielo? En el Evangelio de Marcos encontramos una historia que revela con gran claridad el poder que tienen las palabras que permitimos entrar en nuestro corazón. Jairo, un líder de la sinagoga, acudió a Jesús con el alma desgarrada. Su hija estaba gravemente enferma, al borde de la muerte. Él sabía que solo un milagro podía salvarla. Con desesperación entre la multitud buscó al maestro. Lo encontró, cayó a sus pies y le rogó: «Mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que viva». Jesús escuchó su clamor y aceptó acompañarlo. Empezaron el camino juntos hacia la casa, pero en medio del trayecto ocurrió lo impensable. Unos mensajeros llegaron con la noticia más devastadora que un padre puede recibir: «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Piénsalo». Esas palabras no solo transmitían una información, eran cuchillos que buscaban cortar toda esperanza. Eran sentencias disfrazadas de realidad, diseñadas para aplastar la fe. En ese momento cualquier otro habría colapsado. Pero antes de que Jairo pudiera decir una palabra, Jesús intervino, con urgencia. Lo miró con firmeza y le dijo: «No tengas miedo, cree solamente». Jesús no se detuvo a discutir con los mensajeros. No les respondió. No permitió que sus palabras se enraizaran en el corazón de Jairo. Lo que hizo fue plantar una semilla nueva, fe, y eso cambió todo. Cuando llegaron a la casa, el ambiente era de derrota. El llanto llenaba cada rincón. La muerte había sido aceptada. Pero Jesús, con la misma autoridad que había calmado la tormenta, volvió a hablar y dijo: «La niña no está muerta, está dormida». Aquellos que lo rodeaban se burlaron, se rieron,
porque en su mente natural todo estaba perdido. Pero Jesús no permitió que esa incredulidad dictara el resultado. Tomó a los padres, a unos pocos discípulos, y entró en la habitación. Se acercó a la niña, la tomó de la mano y pronunció una frase que aún hoy resuena en la eternidad. Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. Esa escena nos enseña que las palabras que escuchamos pueden determinar el destino de nuestra fe. Jairo tuvo que decidir si creería las palabras de los hombres o la palabra de Dios. Cada uno de nosotros enfrenta esa misma elección a diario. El enemigo vendrá a susurrarte mentiras. Te dirá que es tarde, que no hay solución, que has fallado demasiado, que ya no eres digno. Pero Jesús no ha cambiado su mensaje. Hoy te dice lo mismo. No temas, cree solamente. Y si logras hacer que la voz de Dios sea más fuerte que la voz del miedo, verás cómo lo imposible se convierte en testimonio. No aceptes como verdad lo que contradice las promesas que Dios ha hecho sobre ti. No dejes que el ruido del mundo defina tu futuro. Escucha lo que el cielo dice sobre tu identidad, sobre tu familia, sobre tu propósito. Porque cuando todos a tu alrededor digan es imposible, Jesús dirá con poder, levántate. Y esa palabra, si la crees, puede cambiarlo todo. Jesús no solo vino a sanar cuerpos o calmar tormentas. Él vino a restaurar corazones, a romper cadenas invisibles que nos atan desde dentro. Y una de esas cadenas más poderosas es la culpa, la vergüenza. Esa voz silenciosa que susurra, ya no puedes volver, ya no eres digno, has fallado demasiado. Pero eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Jesús enseñó. Por eso contó la historia del hijo pródigo. Una parábola que, aunque la hayamos escuchado 1000 veces, sigue teniendo el poder de reconstruir una vida en ruinas. Este hijo no solo se alejó físicamente. Él rompió un vínculo, traicionó una confianza, despreció el amor de su padre. En su arrogancia le dijo con hechos, no te necesito. Y el padre, en un acto de amor silencioso, lo dejó ir. No porque no lo amara, sino porque el amor verdadero no obliga, espera. Y ese hijo, como muchos de nosotros, buscó en el mundo lo que solo el corazón del Padre podía darle. Buscó alegría, identidad, valor, y terminó entre cerdos, deseando comer sobras, destruido por dentro, convencido de que ya no valía nada. Tal vez hoy tú estás ahí. Tal vez no lo muestras por fuera, pero por dentro estás luchando con esa misma voz. Ya no hay regreso para ti. Pero escucha esto. El regreso siempre es posible. El Padre no ha cerrado la puerta. Él no te ha olvidado. Y aún corre cuando te ve regresar. Cuando el Hijo ensayaba su discurso de arrepentimiento, el Padre ya había decidido amarlo. Antes de que dijera una palabra, ya lo estaba abrazando. Antes de que pudiera explicar su vergüenza, ya estaba vestido, restaurado, amado. Eso es gracia. Eso es Dios. Y tal vez tú, como ese hijo, has pensado, volveré, pero ya no como hijo. Quizás Dios me acepte como siervo, pero no. Dios no te quiere como esclavo, te quiere como hijo, y no te recibe con reproches, sino con fiesta. Porque para Él, cada regreso es un milagro. La culpa nos encierra, la vergüenza nos silencia, pero el amor del Padre nos rescata. Tal vez por dentro llevas años creyendo que no puedes cambiar, que los pensamientos que te persiguen son parte de ti, pero no lo son. No naciste para vivir con miedo. No fuiste creado para caminar con la cabeza baja. No eres tus errores. Eres el amado del Padre. Y aquí es donde entra algo fundamental, la renovación de la mente. La Biblia no nos dice que intentemos ser un poco mejores. Nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2 no es solo poesía espiritual, es un manual de libertad. Porque si no cambiamos lo que creemos, no cambiaremos cómo vivimos. Y si seguimos creyendo que no valemos nada, viviremos como si así fuera. Nuestra mente es como una casa. Si ha estado abandonada, dañada por palabras, experiencias, rechazos y heridas, no basta con abrir una ventana. Hay que reconstruirla desde adentro. Limpiar lo que nadie ve. Fortalecer lo que el tiempo debilitó. Y llenar cada espacio vacío con la verdad de Dios. Jesús lo sabía. Por eso sus enseñanzas siempre iban directo al pensamiento. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Él no solo desafiaba el comportamiento, desafiaba la raíz del pensamiento, porque la verdadera libertad comienza allí,
en lo que creemos sobre Dios y sobre nosotros. ¿Y tú, qué has estado creyendo? ¿Quién te convenció de que ya no puedes volver? ¿Quién te dijo que has ido demasiado lejos? ¿Quién te hizo pensar que tu historia terminó? Hoy Jesús te mira con amor y te dice, aún no ha terminado, aún puedes volver, aún puedes ser restaurado. Es tiempo de dejar atrás la voz del miedo y abrazar la voz del Padre, porque donde el mundo ve fracaso, Dios ve un hijo en camino a casa. Cuando Jesús hablaba, no solo compartía verdades espirituales, sino que estaba revolucionando la manera en que las personas percibían la vida, derrumbando ideas distorsionadas y reemplazándolas con luz. Pero ¿cómo sucede esa transformación en nuestra mente? ¿Cómo pasamos de la confusión a la claridad, del miedo a la fe? La respuesta está en lo que permitimos que entre a nuestro interior cada día. Todo lo que consumimos, palabras, imágenes, noticias, conversaciones, tiene el poder de edificar o derrumbar. Y nada moldea más profundamente nuestra mente que la palabra viva de Dios. Lo que permites que habite en tu mente terminará influyendo en cómo vives. Si constantemente estás expuesto a mensajes que refuerzan la derrota, el miedo o la incertidumbre, tu mundo interior comenzará a reflejar esas sombras. Pero si decides alimentar tu pensamiento con las promesas de Dios, con sus declaraciones de amor, esperanza y poder, tu perspectiva cambiará radicalmente. Jesús dijo con claridad en el Evangelio de Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No se refería a un simple sentimiento pasajero o a una inspiración ocasional. Hablaba de un conocimiento profundo, continuo, que transforma. Este proceso no es automático ni sucede por accidente. Es intencional. Cada día es una oportunidad para sustituir las mentiras que nos limitan por la verdad que nos libera. Cuando enciendes una luz en medio de la oscuridad, no necesitas empujar la oscuridad para que se vaya. Basta con dejar que la luz brille. Así actúa la verdad de Dios. No necesitas pelear con cada pensamiento negativo que aparece. Solo necesitas llenar tu mente de lo que es verdadero y lo demás desaparecerá por sí solo. Hoy puede ser ese día en que tomes una decisión diferente. Cada vez que surja una idea que te robe la paz, respóndele con la palabra de Dios. Cuando la inseguridad intente hablarte, respóndele con la certeza de que eres amado. Si el miedo trata de paralizarte, recuerda que no estás solo, que hay un Dios que pelea por ti. No te resignes a convivir con pensamientos que te encadenan. Deja que la verdad transforme tu mente, porque cuando eso sucede, todo en tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. No todas las batallas que enfrentamos se pelean con acciones visibles. Algunas de las más feroces se libran en lo más profundo de nuestra mente, y el enemigo lo sabe bien. A veces no necesita mover nada en el mundo exterior. Le basta con sembrar dudas, mentiras sutiles, que si no las confrontamos, se convierten en fortalezas mentales. Jesús lo dijo sin rodeos, el adversario es el padre de la mentira. No hay verdad en él, y todo lo que dice está diseñado para confundir, desanimar y separar. Y lo más peligroso es que no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado, a menos que nosotros mismos lo soltemos por creerle. No puede robarnos la fe, pero puede hacernos dudar. No puede arrancarnos de la mano de Dios, pero puede convencernos de que no somos dignos de estar allí. No puede borrar nuestro propósito, pero puede susurrarnos que no tenemos uno. Su arma más efectiva no es el caos visible, sino la manipulación invisible. Desde el principio ha usado la misma táctica. En el jardín del Edén no forzó a Eva a desobedecer. Le habló sembrando confusión. ¿De verdad Dios dijo eso? Primero cuestionó, luego tergiversó y finalmente ofreció una falsa promesa. Y cuando Eva creyó la mentira, su percepción cambió y después su conducta también. Esa es la estrategia. Lanzar pensamientos que parecen pequeños, inofensivos, pero que si no los detenemos, nos arrastran lejos de Dios. ¿Alguna vez has escuchado esas voces internas que te dicen, Dios ya no te escucha, no eres suficiente, ya es muy tarde para ti? Esas frases no vienen del cielo, son ataques disfrazados de pensamientos normales, son flechas disfrazadas de razonamientos. Y la única manera de resistirlos es hacer lo que hizo Jesús en el desierto. Cuando el enemigo intentó engañarlo, él no se enredó en discusiones, no dudó, respondió con firmeza. Escrito está. Cada mentira fue confrontada con la verdad de la palabra. Ese es nuestro ejemplo. No necesitas debatir con tus pensamientos oscuros, solo necesitas confrontarlos con lo que Dios ya ha dicho de ti. Si escuchas dentro de ti la mentira de que no vales nada,
responde con lo que dice Jeremías. Antes de que te formara en el vientre ya te conocía. Antes de que nacieras ya te había apartado. Si sientes que Dios ha dejado de amarte, recuerda lo que Él declaró. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi misericordia. Y si todo parece indicar que no hay esperanza, que el futuro está cerrado, que las puertas no se abrirán, responde con lo que está escrito en Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la voz que necesitas oír por encima de todas las demás. No dejes que las mentiras definan tu destino. Deja que la verdad de Dios renueve tu mente y transforme tu vida desde lo más profundo. No todo lo que pasa por tu mente merece tu atención. Muchos pensamientos llegan disfrazados de lógica, pero no provienen de la verdad. Por eso es crucial que pongas a prueba cada idea que se presente en tu interior. Pregúntate con honestidad, ¿esto refleja lo que Dios dice sobre mí o lo que el enemigo quiere que yo crea? Porque el adversario susurra para engañar y desviar, pero Dios habla con propósito, y su palabra no confunde ni aplasta, sino que vivifica. Solo su verdad permanece firme, y es en ella donde nuestra confianza debe anclarse. Existen días en los que la vida se siente demasiado pesada. Caminamos como si lleváramos una carga invisible en la espalda, y hay momentos en los que sinceramente sentimos que no podemos seguir. Nos falta aliento, nos vence el cansancio y la soledad se instala como una sombra que no se quiere ir. Incluso las personas más espirituales, los siervos más consagrados, han atravesado esos valles oscuros. Uno de ellos fue Elías, un hombre que no solo hablaba en nombre de Dios, sino que había presenciado su poder con sus propios ojos. Este profeta había llamado fuego del cielo, había confrontado al sistema corrupto de su tiempo y había demostrado, sin lugar a dudas, que Jehová era el único Dios verdadero. Pero incluso después de un triunfo tan grandioso, su mente se llenó de temor. A veces, las mayores batallas vienen justo después de las victorias más grandes. Elías había vencido a los profetas de Baal en el monte Carmelo, esperando que ese acto encendiera un arrepentimiento colectivo en Israel. Pero el corazón del pueblo no cambió. En cambio, la reina Jezabel lo amenazó de muerte, y ese solo mensaje fue suficiente para quebrar su espíritu. Aquel que había enfrentado multitudes con valentía huyó en soledad hacia el desierto. Estaba desgastado, derrotado por dentro. Se sentó bajo un arbusto y oró pidiendo morir. Su oración fue un lamento desgarrador. Señor, ya no puedo más. Quítame la vida. Sentía que su misión había fracasado, que su existencia no tenía más sentido. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has llegado a ese punto donde piensas que todo lo que hiciste fue en vano? Lo impactante de esta historia es lo que Dios hizo. A continuación, no lo reprendió, no lo juzgó, no le exigió más esfuerzo. Lo que hizo fue enviarle descanso. Mientras Elías dormía, un ángel lo despertó con suavidad y le ofreció pan y agua. No una respuesta teológica, no una corrección severa, solo alimento y consuelo. Luego volvió a dejarlo dormir, porque Dios entendía que el agotamiento mental también es real, y que muchas veces lo que más necesitamos no es otra responsabilidad espiritual, sino una pausa restauradora en su presencia. Después de recuperar fuerzas, Elías caminó hacia el monte de Dios y se refugió en una cueva. Allí, en la oscuridad del alma, Dios le hizo una pregunta que lo confrontó profundamente. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió desde su perspectiva herida. Le dijo, he luchado por ti, Señor, pero nadie escucha. Todos han abandonado tu pacto. Han asesinado a tus profetas. Estoy solo y también quieren matarme a mí. Su mente estaba atrapada en una narrativa falsa. La soledad, la inutilidad, la desesperanza. Pero Dios, en lugar de discutir con él, le mostró algo más poderoso. Le pidió que saliera de la cueva, porque él iba a pasar. Entonces hubo un viento violento, un terremoto y luego fuego. Pero en ninguno de esos fenómenos estaba Dios. Solo después de todo ese estruendo se escuchó un suave murmullo, y allí estaba él. Este detalle revela una verdad profunda. Muchas veces Dios no se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo íntimo, en el susurro que solo puedes oír cuando todo lo demás guarda silencio. En ese murmullo estaba la voz que Elías necesitaba escuchar, y con ella vino una revelación transformadora. Elías no estaba solo. Dios le reveló que había reservado a 7,000 personas que seguían fieles, que no habían doblado sus rodillas ante Baal.
El enemigo siempre intentará convencerte de que estás completamente solo en tu dolor, que nadie comprende tu carga, que a Dios ya no le importas. Pero eso no es cierto. Aunque no veas a nadie a tu alrededor, no estás solo. Dios sigue caminando contigo, incluso cuando no lo sientes. Y hay otros, muchos más de los que imaginas, que están peleando batallas similares a la tuya. Así que si hoy te encuentras como Elías, escondido emocionalmente, agotado y sin rumbo claro, escucha esto. Tu historia no ha terminado. Esa cueva no es tu destino. Esa tristeza no define tu identidad. Hay pan preparado para ti. Hay agua que te restaura. Y hay una voz, suave pero poderosa, que te llama por tu nombre y te recuerda. Aún hay propósito. Aún hay esperanza. Aún no es el final. Porque la historia de Elías no terminó en la cueva, y la tuya tampoco. Hay capítulos que creemos cerrados, puertas que pensamos que no se volverán a abrir, momentos que nos hacen creer que el reloj de Dios se detuvo. Pero ¿quién dijo que Él está limitado por el tiempo? Hay estaciones en las que todo parece indicar que es tarde, que la oportunidad se perdió, que ya no tiene sentido orar. Sentimos que si Dios tenía que intervenir, ya lo habría hecho. Pero lo que tú llamas final, Dios lo llama preparación. Eso fue lo que vivieron María y Marta cuando su hermano Lázaro murió. Ellas conocían a Jesús, lo habían visto obrar milagros. Cuando Lázaro enfermó, no le rogaron, no le dieron instrucciones, solo enviaron un mensaje. Señor, el que amas está enfermo. Confiaban en que eso bastaría. Ellas sabían que si Jesús se enteraba, vendría de inmediato, pero no fue así. Jesús no se apresuró. Se quedó 2 días más, donde estaba, y luego pronunció una frase que parecía contradictoria. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero mientras él hablaba de gloria, la vida de Lázaro se desvanecía. Y cuando finalmente llegó, ya era demasiados, tarde. Al menos eso pensaban ellas. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Marta, frustrada, salió al encuentro de Jesús y le dijo lo que tantos de nosotros hemos sentido en momentos de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde, nos fallaste, pero Jesús no la reprendió. Le ofreció una promesa. Tu hermano resucitará. Ella pensó que se refería al futuro lejano, a la resurrección final. Pero Jesús no hablaba de un futuro distante. Él hablaba del ahora, del aquí, de lo imposible que estaba a punto de suceder delante de sus ojos. Jesús se dirigió a la tumba y pidió que removieran la piedra. Marta protestó. Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. Ella pensaba en términos humanos, en lo lógico, en lo que ya no tiene remedio. Pero Jesús no opera bajo nuestras lógicas. Él no ve el deterioro como el fin, ni la muerte como un obstáculo. Entonces oró al Padre y gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, vivo. Envueltos en vendas, los pies que ya no caminaban respondieron al llamado de su Creador. La voz de Jesús penetró donde nada más podía entrar. Ni la muerte, ni el tiempo, ni la descomposición pudieron resistirse a su palabra. Y con eso una verdad quedó grabada en la historia. Dios siempre tiene la última palabra. Tal vez hoy sientes que todo terminó, que lo que esperabas no llegó, que Dios se tardó. Pero el retraso no es negación, y el silencio de Dios no significa ausencia. A veces lo que Él está preparando es mucho mayor de lo que tú pediste, porque en su voluntad perfecta, incluso lo que parece muerto, puede volver a la vida. Y si dudas que Dios entienda tu angustia, mira a Jesús en Getsemaní. La noche antes de ser arrestado, sabiendo que se avecinaba la cruz, llevó a sus discípulos al huerto. Su alma estaba rota. No por miedo al dolor físico, sino por el peso del pecado del mundo que pronto caería sobre él. Y allí, en ese jardín, el Hijo de Dios cayó de rodillas, con el alma tan angustiada que confesó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía lo que era temblar en la oscuridad, sabía lo que era clamar y no recibir respuesta inmediata, sabía lo que era pedir compañía y que sus amigos no entendieran el nivel de su dolor, porque aunque era divino, también fue humano. Y como humano lloró, se quebró, sangró, porque solo alguien que conoce el abismo puede salvar a quien cae en él.
Mientras los que lo rodeaban caían en el sueño, Jesús, cargando con el peso de lo que estaba por venir, se apartó unos pasos y se arrodilló con el alma expuesta. Sus palabras no fueron formulismos religiosos, sino un grito desde lo más profundo de su ser. Padre, si existe alguna otra manera, si es posible evitar este sufrimiento, por favor, hazlo. Pero más que mis deseos, que se cumpla tu voluntad. No estaba pronunciando una frase memorizada. Estaba luchando por dentro. Era el clamor de un corazón humano que conocía el dolor, el temor, la debilidad, y aún así elegía someterse. Volvió a buscar consuelo entre sus amigos más cercanos, pero ellos no entendían la magnitud del momento. Dormían. Una vez más, la soledad se hizo presente. Sin embargo, Jesús no permitió que la ausencia de compañía lo alejara del Padre. Regresó a orar. No una sola vez, sino 3 veces, cada una más profunda, más rendida. La petición era la misma, pero su espíritu se iba alineando con la voluntad divina, como quien se vacía por dentro para recibir la fortaleza del cielo. Cuando terminó, ya no quedaban dudas. Su cuerpo aún sentía la carga, pero su interior estaba firme como una roca. Lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní revela una de las verdades más poderosas de toda la fe. Dios no espera que neguemos nuestro dolor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no ocultó su tristeza, no se disfrazó de fuerte. Se permitió sentir, pero no se dejó dominar. En lugar de dejar que la angustia lo paralizara, eligió entregarse al cuidado del Padre. Y fue en esa entrega que halló la fuerza necesaria para enfrentar la cruz. Cuando llegó el momento de ser entregado, ya no había miedo en él. Su espíritu estaba lleno de propósito. Y si el mismo Jesús halló consuelo y dirección en la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar esa fuente en nuestros días más oscuros? El sufrimiento no siempre se disipa de inmediato, pero algo cambia cuando decidimos confiar. Cuando creemos que Dios tiene un plan más grande, incluso si no lo entendemos aún, nuestra alma empieza a respirar en medio del caos. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, no es una ilusión, es real. Es la misma que sostuvo a Jesús y está disponible para ti. Sin embargo, uno de los mayores ladrones de esa paz es la preocupación. Ese pensamiento silencioso que se instala en la mente, esa sensación constante de que algo va a salir mal. Una voz interior que nunca se calla, que desgasta, que aprieta el pecho sin razón. La ansiedad por lo que aún no ha pasado se convierte en una prisión invisible que impide disfrutar el presente. Jesús, conociendo perfectamente el corazón humano, abordó este mal en una de sus enseñanzas más transformadoras. En el Evangelio, según Mateo capítulo 6, nos habla con una claridad desconcertante sobre cómo liberarnos de la carga de la preocupación. Nos dice que no vivamos angustiados por lo que vamos a comer, beber o vestir. Nos recuerda que la vida no se reduce a necesidades básicas, que hay algo más profundo, más valioso que eso. Para hacernos ver esta verdad, nos lleva a observar la naturaleza. Mira las aves, dice, no cultivan, no cosechan, no almacenan. Y aún así, cada día encuentran alimento. Ellas no conocen la ansiedad. Y si Dios la sostiene, ¿cómo no sostendrá también a ti, que vales infinitamente más? Luego, nos invita a fijar la mirada en las flores del campo. No trabajan ni se esfuerzan por vestirse, pero ninguna figura de poder o riqueza jamás se ha vestido con tanta belleza como una flor creada por Dios. Si Él viste a las flores, que existen por un breve tiempo, no cuidará también de tu vida. Día tras día, Jesús no está diciendo que ignoremos nuestras responsabilidades o que vivamos sin planificación. Lo que nos enseña es a confiar, a no vivir esclavizados por pensamientos que aún no se han vuelto realidad, a poner nuestra mirada en el cuidado constante del Padre Celestial, porque si Él está pendiente de lo pequeño, con mayor razón estará pendiente de ti, que eres su hijo. Eva, al sucumbir a esa tentación, no solo transgredió un mandato sagrado, sino que permitió que una semilla peligrosa, la duda, echara raíces dentro de su corazón. Esta duda no solo alteró su visión del mundo, sino que también cambió su percepción sobre el propio Creador. Esta historia, tan antigua como el primer aliento humano, sigue vigente y resonando en nuestra vida actual de formas sorprendentes y profundas. El adversario, siempre en busca de alejarnos del amor incondicional y la fidelidad de Dios, continúa usando la misma estrategia para infiltrarse en nuestra mente y sembrar incertidumbre. Nos hace cuestionar la bondad del Padre, pone en duda sus promesas y nos hace sentir abandonados en medio de las pruebas y dificultades. Estas dudas aparecen como sombras inesperadas que enturbian nuestro caminar,
haciendo tambalear nuestra confianza y desafiando nuestra fe. Sin embargo, el relato del Edén también nos enseña algo esencial. La duda no puede crecer sin resistencia. Dios, en su inmensa misericordia, nos ofrece un refugio seguro y respuestas claras para cada pregunta que nos atormenta. La fidelidad divina no se ve afectada ni disminuida por las mentiras que intentan socavarla. Él permanece firme, inmutable, y su amor es un faro tan brillante que ninguna sombra de engaño podrá apagarlo. Frente a cada intento de sembrar incertidumbre, debemos sostenernos en la firmeza de su palabra y en la certeza de sus promesas eternas. Cuando sientas que la duda comienza a invadir tus pensamientos, recuerda el inicio mismo del Evangelio. Un Dios que nunca se ha apartado de nosotros, que ha estado presente desde siempre, guiándonos y protegiéndonos. Aunque la serpiente sembró duda en Eva, no logró separarnos del amor eterno de nuestro Padre. La desobediencia trajo consecuencias dolorosas. Sí, pero también abrió la puerta a la gracia y la redención mediante la promesa de perdón y restauración. En Mille Possessions, nuestro caminar espiritual, es vital no permitir que el enemigo vuelva a usar esa misma artimaña para debilitarnos. No debemos dejar que el desaliento ni la incredulidad dominen nuestro pensamiento ni nublen nuestro corazón. Permite que la fidelidad de Dios, revelada en su palabra y en su amor inagotable, deshaga toda duda que intente apoderarse de ti. Así como en el Edén se originó la lucha contra el engaño, en nuestra vida diaria estamos llamados a confiar plenamente en un Dios que es inquebrantablemente fiel, que sostiene y guía con manos firmes, sin importar cuán oscura sea la noche, de la duda. Has llegado hasta aquí, y eso no es algo común ni fácil. Pocas personas tienen la disciplina y el compromiso de permanecer atentas, de escuchar con el corazón abierto y reflexionar profundamente sobre su vida y su fe. Pero tú lo hiciste, y eso revela algo muy especial dentro de ti. Hay un llamado latente, una inquietud que no te deja aceptar respuestas superficiales ni conformarte con lo trivial. Esto significa que Dios está obrando en ti, despertando un deseo genuino y profundo por conocerlo más, por vivir en su verdad y fortalecer tu espíritu. No eres como aquellos que empiezan con entusiasmo y luego abandonan por distracción o pereza espiritual. Eres alguien que busca, que anhela, que sabe que su vida no puede seguir igual después de haber recibido esta palabra. Pero aquí está el punto más crucial. No basta con haber escuchado y sentido la presencia de Dios durante este tiempo. Lo que definirá si este mensaje transforma tu vida de verdad es lo que decidas hacer con él. La verdad que no se pone en práctica es como una semilla que nunca se planta, que se seca sin fructificar. Puedes haber aprendido mucho, haber experimentado un encuentro con Dios a través de esta enseñanza, pero si no llevas todo eso a tu día a día, quedará solo como un momento de inspiración pasajera. Dios te invita a dar un paso más, a comprometerte, a vivir según esa verdad que hoy ha resonado en tu corazón. Porque Él quiere mucho más para ti. Quiere que tu fe se arraigue, que tu esperanza crezca y que tu vida se convierta en un testimonio vivo de su fidelidad y poder transformador.